En enero de 2014, la Comisión Europea pagó 360.000 euros a la compañía holandesa Icoris para hacer un estudio sobre el impacto de la piratería en la venta de música, libros, películas y videojuegos. Este estudio fue entregado en 2015 y a lo largo de 304 páginas habla del impacto de la piratería en el contenido con derechos de autor. Sin embargo, la Comisión Europea se debió llevar tremendo disgusto cuando vieron que los resultados no eran los que ellos esperaban. Si bien el estudio es muy extenso y muestra muchos datos que por separado se pueden usar y descontextualizar para apoyar cualquier argumento antipiratería, se puede resumir que, en general, no se encuentran evidencias estadísticas que apoyen la idea de que la infracción en línea de derechos de autor afecte a las ventas. De hecho, el estudio sugiere que la piratería podría aumentar la demanda de algunos productos como puede ser el de los videojuegos o servicios de streaming, y más bien, el único sector en el que se observa un impacto negativo es en cuanto a la venta de películas tradicionales, y no hablo de Netflix o HBO o algún servicio de streaming, sino más bien me refiero al sector más tradicional, ortodoxo y por no decir anticuado, que es el de las películas en formato físico de DVD. Por si no fuera poco, según la European Digital Rights, el estudio fue ocultado intencionalmente y solo se utilizaron algunos aspectos del mismo en una publicación académica de 2016. Claro, encargas un estudio de más de $350.000 y luego publicas un pedacito que te conviene. El estudio habría quedado en la oscuridad de no ser por Julia Reda, miembro del Parlamento Europeo que representa al partido pirata alemán, que lo subió a su blog personal donde pueden leerlo completo. Link en la descripción. Dicho lo anterior, no pretendo que por un simple estudio de $360.000 decir que la piratería es buena y corras a descargarte Share 2 pirata. ¿Por qué no te vas a la verga? Sino que a diferencia de este, ¿cuántos estudios no salen a la luz? ¿Cuántos se quedan en las sombras o a medio camino, ya sea por no tener el financiamiento adecuado o por simplemente no responder a los intereses de los grandes organismos estatales y particulares? Como bien decía Winston Churchill, solo hay que fiarnos de las estadísticas que nosotros mismos hemos manipulado. Y antes de continuar es necesario que aclaremos qué significa la piratería realmente. Pues según la RAE, la piratería es el acto de atacar barcos en el mar con el objetivo de robarles. Pero obviamente no nos referimos a esto cuando de piratería hablamos, sino más al significado que toma en cuanto al acto de realizar copias ilegales, ya sea de películas, libros, programas de PC, música, aplicaciones de celular, etc. Y es que desde el término acuñado ya encontramos un gran intento por desprestigiar o al menos intentar asemejar el acto de robar barcos con el de hacer copias ilegales. ¿Te parece que esto se parece a esto? Y es que siempre se nos repite que la piratería es mala porque perjudica a los autores, ya sea creando pérdidas millonarias, porque los consumidores dejan de gastar en el producto original, bla bla bla. Pero, ¿se han puesto a pensar en qué utilidad tiene la piratería dentro del mercado real? La lucha contra la piratería es algo casi tan antiguo como los derechos de autor mismos, pero con el nacimiento de una era digital en la que surgieron bienes de valor totalmente digitales, los cuales no requieren de demasiada complejidad para reproducir ilegalmente, es cuando se empezó a tomar en serio la piratería. El surgimiento de recursos jurídicos como de organizaciones cuyo principal trabajo es condenar, perseguir y evitar la piratería no son más que prueba del interés estatal y privado por frenar este problema, entre comillas. Es aquí donde es necesario hacernos la siguiente pregunta. ¿Es realmente tan mala la piratería? Pues según un estudio llamado La mano invisible de la piratería, sería conocer que la piratería ayuda a que la distribuidora y el creador limiten el precio que va a tener el producto. Aquel estudio cuyo título hace referencia al conocido libro del economista Adam Smith, propone a la piratería como si fuese más que un fenómeno de mercado que regula los precios. En un mercado en el que cierto producto posee exclusividad, este no tendría ningún problema en poner los precios que ellos quieran por el hecho que los consumidores simplemente no tienen alternativa. Claro que en la realidad, las líneas son un poco más borrosas y no podemos simplemente acusar de monopólicas algunas de esas prácticas, porque al sí existir alternativas, es el consumidor quien finalmente decide. Alternativas malas, alternativas pésimas, alternativas que nadie quiere, pero finalmente alternativas.
Un ejemplo claro de esto lo podemos encontrar en la mayoría de nuestros computadores. Más específicamente me refiero al sistema operativo que llevan por dentro. Windows es el sistema operativo más usado a nivel de ordenadores domésticos y por si no lo sabías, este requiere de una licencia que en teoría deberías pagar, para poder usarlo obviamente. Sin embargo, la realidad es distinta. Son pocas las personas que pagan por ese sistema de manera correcta, ya sea porque no tienen problemas en usar el periodo de prueba indefinidamente y aguantarse una horrorosa marca de agua, o ya sea porque utilizan algún software ruso que instala backdoors a cambio de activar el Windows y por ahí también el Office, que me se pico. O sean de esos que pagan licencias web que, si bien no son ilegales bajo la mayoría de legislaciones, el destino de este no estuvo pensado originalmente para este tipo de usos. Y no digo que no exista gente que paga por su licencia, desde luego existe, pero obviamente esta es una minoría muy reducida. Y no podemos hablar de Microsoft como si fuese un monopolio. Existen alternativas, las cuales son más complejas o más caras, pero al fin y al cabo son alternativas. Existe el sistema operativo macOS, pero este está ligado a que compres una computadora de la empresa de la manzanita. Si tu problema es que no quieres pagar una licencia de Windows, dudo mucho que quieras pagar por una computadora que por lo general no es barata. La otra alternativa más factible y gratis es Linux, pero a no ser que seas un entusiasta de la terminal y del software libre y del open source, terminarás volviendo. Eso sin mencionar que tiene un reducido catálogo de programas y juegos compatibles con este sistema, por lo que no es la mejor alternativa para la gente común. Al menos no por ahora. Ante ese problema es que podemos deducir el camino más lógico ante determinados casos de piratería. Y no lo digo yo, lo dicen las cifras. Windows probablemente sea el software más pirateado del mundo. Esto nos deja un par de dudas. ¿Acaso la empresa de Bill Gates no es consciente de esto? En todo caso, ¿por qué no hacen algo para evitarlo? Y creo que la respuesta a esto es muy sencilla. Por supuesto que Microsoft sabe de esto. ¿Y por qué no actúan para frenar este problema? Es simple, es porque no les conviene. Si Windows es el software más usado a nivel de ordenadores en todo el mundo, es por el simple hecho de que es gratis. Su ridículamente fácil instalación, su compatibilidad y su facilidad para piratear lo hacen el preferido por los consumidores. En los últimos años Microsoft ha dominado y probablemente seguirá dominando el mercado, con excepción de los teléfonos celulares, que ahí sí perdió asquerosamente esa batalla. El que Windows sea tan fácil de piratear hace que básicamente cualquiera se lo instale. El que cualquiera se lo instale hace que este se distribuya y promocione libremente por los propios usuarios. Y finalmente, al tener el sector más gordo del mercado, los creadores de software le dan prioridad a Windows. Estoy seguro que si Windows no se pudiera usar sin pagar lo que Microsoft se supone que quiere que pagues, ni de chiste sería el sistema operativo más usado. Lo más probable es que todos se tiren hacia Linux o algún otro sistema operativo raro que por ahí exista. Por otro lado, no estoy diciendo que la piratería es el camino. En algunos casos, cuando un producto no es excesivamente caro o el precio de este está justificado, piratear dicho producto pierde sentido. Windows es un caso en el que la piratería no solo ha perjudicado, sino que le ha beneficiado. Pero vemos un caso distinto al del software. Miremos el caso de las películas piratas. A principios de siglo, ver películas fuera del cine requería que compres las versiones originales. Sin embargo, la piratería no tardó en llegar y aquí en Latinoamérica en especial, esto caló a niveles asquerosamente exagerados. Posteriormente, con la integración del internet en la sociedad y sobre todo con el aumento de ancho de banda, ver películas directamente desde páginas web comenzó a volverse más popular. Esto por supuesto que generó pérdidas millonarias a la industria del cine. Ver películas piratas era algo muy arraigado en nuestra cultura colectiva, y cualquiera pensaría que eso nunca tendría fin. Sin embargo, nadie esperaría que un servicio de streaming como Netflix, el cual tienes que pagar para acceder a un limitado catálogo, frenaría este fenómeno. Es decir, si quieres ver películas por internet, hace falta que hagas un par de búsquedas y puedes ver casi cualquier película, serie, anime o lo que desees. No obstante, la ventaja que tenía Netflix frente a la piratería era la facilidad con la que podías ver películas. Por una pequeña suscripción podías ver lo que te diera la gana. Era fácil, era simple, con unos 3 clics podías hacerlo, realmente sencillo.
No había que saltar 50 publicidades, 10 troyanos y 3 hay maduritas en tu zona deseando conocerte. Eso sin mencionar que los servicios dedicados de Netflix le daban 3 vueltas a los servidores de series Pepito que se paraban cayendo y solo te permitían ver películas a 720p. Netflix es un ejemplo de cómo luchar y cómo la piratería de cierta forma obliga al mercado a ser un poco más justo, por así decirlo. Si te excedes en los precios, si tu producto no vale lo que cobras, la piratería se verá como una alternativa jugosa. Por otro lado, si tu producto tiene un precio atractivo por lo que ofreces, los consumidores pagarán con gusto lo que tú pides, y la piratería perderá terreno. Desde luego que existen casos en los que esto no se cumple al pie de la letra, o que tienen sus propias particularidades como puede ser el mundo de los libros o la música, etc. Finalmente decir que este video no pretende fomentar la piratería, mentira si lo hace, sino más darte una visión distinta de lo que se suele decir genéricamente sobre la piratería. Y eso fue todo por hoy. Por favor suscríbete, dale like, comenta, comparte, vuélvelo a ver. Chao.